economía, vamos a hablar de lo que está pasando con los bonos que tuvieron una caída histórica. Para explicarnos, Nazarena Lomagna, además con declaraciones del ministro de Economía, Nasa. Exactamente. Feli, ¿cómo estás? Fuerte caída de los bonos, particularmente los que están atados a la inflación, y la contracara de esto es repunte de los dólares financieros. O sea, los que salen, los inversionistas que salen de los bonos se pasan al dólar ante el temor de alguna devaluación. Exactamente. Los inversores que salen de estos bonos y que los desarman y que necesitan los pesos que invirtieron en su momento en estos bonos, bueno, ¿qué hacen con esos pesos? Directamente pasan a estos dólares, que no son el oficial, sino que es el contado con liqui, el bolsa, el blue y demás. Y como la demanda aumenta, la cotización va también en el mismo sentido. A ver, estos bonos son bonos que están atados a la inflación, es decir, el rendimiento de estos bonos que emite el Estado se actualiza por inflación y un cachito más también. Ajá. Durante la primera parte del año, la verdad es que fueron muy atractivos, ¿sí? Porque la inflación venía con porcentajes altos y por ende los inversores veían ahí una herramienta de inversión bastante interesante. Pero el principal atractivo de estos bonos comenzó de repente a convertirse, si se quiere, en la principal amenaza, ¿no? Porque ¿qué es lo que están viendo paulatinamente desde el mercado? Que esta bola de vencimientos, que es muy fuerte, se está hablando de más de 500 millones de pesos que van a vencer paulatinamente. Las versiones que comenzaron a escurrirse en el mercado es tal vez el gobierno no pueda llegar a cancelarlas, justamente porque la inflación está muy por encima de lo previsto para 2022. Se espera que termine en un 70%. El temor de ir a buscar el dinero y no tenerlo o tener que esperar. Ese es el Exactamente, pero otra de las versiones que comenzó a circular en estos días y que justamente derivó en la venta de estos bonos y por ende la baja de su cotización y sobre todo infiltrado por economistas de la oposición, es la idea de que el gobierno a estos bonos, que algunos vencen en el corto plazo, pero otros vencen ya para el gobierno entrante, sea cual fuera, que existe la posibilidad de que se reperfilen en el próximo gobierno. Es decir, que pateen los vencimientos para adelante y no cancelen la deuda en tiempo y forma. Esto es algo que ya se hizo en Argentina, que lo hizo el exministro Hernán Lacunza, el primero en defoltear deuda en pesos. Generalmente uno reestructura o patea para adelante deudas en dólares, en una moneda que no es la suya. En la moneda local no es normal. Bueno, ha sucedido. Entonces, las versiones de default de que la Argentina no pueda llevar adelante sus vencimientos en tiempo y forma se han instalado con fuerza en los últimos días, provocó la caída de la cotización en términos históricos y la suba de los dólares. Y se pronunció Guzmán al respecto porque, claro, están todos esperando a ver qué dice el ministro, sobre todo en esta semana que vendrá una próxima licitación. Primero vamos a hablar justamente del tuit que tuiteó el ministro de Economía hoy frente a un titular de Clarín diciendo: mercados alterados, tensión financiera. Guzmán suspendió un viaje a Canadá y el Banco Central subiría las tasas. Claro. Medida que probablemente se vea mañana, luego que se conozca el dato de inflación, justamente para que los inversores que hoy están se quedan. Le digan, te actualizamos la tasa de interés, quédate, no desarmes estos bonos. Le aumentas la tasa de interés, retenés a los bonistas o los interesás, pero por el otro lado una medida que impacta también en el sistema productivo. En el desarrollo productivo de las empresas. Contesta el ministro ante estas versiones de default: yo no suspendí el viaje, la empresa canceló el vuelo y no llegaba al foro de minería por el cual participó de forma virtual, efectivamente, este foro que se hacía en Canadá. Y en cuanto a la barbaridad de defaultear deuda en pesos, nuestro gobierno jamás haría eso. El crédito en la moneda propia es un pilar de todo Estado soberano. A ver, es claro, hoy Miguel Pelle estuvo en el Banco Central reunido, estuvo en Casa Rosada, reunido justamente para determinar algunas medidas que se espera que se anuncien mañana. Tanto Alberto Fernández como el ministro de Economía descartan un default, pero lo cierto es que esta tensión financiera comienza a traducirse y muy fuerte en los dólares financieros. Vamos a ver cómo han cerrado hoy los distintos dólares que no sean el oficial, justamente a propósito de esta suerte de corrida, como la han definido algunos economistas. Corrida financiera y bancaria. Dólar blue, 216 pesos, una suba del 4% en un día. Dólar bolsa, 231. El contado con liqui, fíjate,
fíjate, 5% en un solo día, más del 10% en esta última semana. La semana pasada subió a 240 pesos y el dólar solidario a 209. También políticamente importante el dato del riesgo país, ¿sí? Que volvió a superar los 2.000 puntos, algo que no se veía desde mediados de 2020. ¿Por qué nos importa esto, Feli, esta agenda financiera? Bueno, porque particularmente el mercado de deuda en pesos, un mercado que busca reconstruirse pasado el macrismo, que realmente lo había descolocado completamente, lo había dejado vacío y bastante desordenado. El gobierno tiene gran parte del programa económico basado en la reconstrucción del mercado de deuda y de la reconstrucción de la confianza en el peso como atractivo de inversión. Porque lo que está buscando, también en base a lo planificado con el Fondo Monetario, es dejar de emitir y poder financiarse con la deuda justamente que se va generando en este mercado de deuda local. Entonces, si tampoco funciona el mercado de deuda local, pero tampoco puede emitir porque está atado al acuerdo con el Fondo Monetario, ¿cómo se financia el Estado? Claro. ¿No? Bueno, evidentemente hay fragilidades que se están viendo dentro del programa económico que se traducen luego en un mercado de deuda que también está frágil luego de un macrismo, así que están todos los ojos en este momento puestos en qué va a suceder mañana, a ver si sube la tasa de interés y en líneas generales en las jornadas financieras. Bien, gracias Nasa, gracias por la información de la economía. Seguimos de esta manera en Televisión Pública Noticias.